Leihotik so egin esan ziguten Leioak giliotinak dira Leio ertxirekietatik Leio betu belduetatik Kaixo lagunok, Oroituz kultura elkartea gara, badakizue moduen Portugaleteko memoria historikoaren taldea garela. Eta zer da memoria historikoa? 2007 legea abenduaren 26koa da, Gerra Zibilaren eta diktaduraren jasarpena edo indarkeria jasan zutenen eskubideak aitortu eta zabaltzen dituena eta haien aldeko neurriak ezartzen dituena. Geur, Espainiako bigarren errepublika Espainiako erregimen demokratiko izan zen, 1991ko apirilaren 14 bere aldarrikapenaren data zena, Alfonso Hamahiruaren monarkiaren ordez eta 1989ko apirilaren 1 Gerra Zibilaren amaieran data zena, diktadura frankistari bide ematen ziola esaten zuena. Ikus dezagun nola eragin zuen horrek guztia Portugalete eta Espainiako estatuan. Imanol Herediak Oroituzeko lehendakarigaz izten zaitue hobeto hau dan azaltzeko, eta ikusi zue ze interesgarri zan errepublikaren historia. Gero arte. Bueno, eskerrik asko Mabi eta eskerrik asko Imanol, Portugaleteko Leiotik proiektuarekin bat egiteagatik eta berau elikatzeagatik, ezta? Orduan, beste barik hasiko gara, apur bat errepublika gareko kontuez eta nondik norakoak kontatzen. Orduan, hasiko gara horrekin. Lo primero de todo sería, pues eso, situarnos en el año 1931 y Imanol, te pregunto directamente, ¿qué antecedentes había en el Estado antes del 14 de abril? ¿No? ¿Cuál fue el desencadenante del cambio? Es decir, de pasar de la monarquía de Alfonso de Borbón a la proclamación de la República. ¿Cuáles fueron ahí los movimientos o los precedentes de todo esto? Bueno, como precedentes tenemos la década de los años 20. No vamos a hablar de mucho más ni del siglo XIX. Durante los años 20, un conflicto militar sangriento, siempre con sangre de clase obrera, en Marruecos. Supone que hay una dictadura para poder mantener a la monarquía que no da más de sí, con Primo de Rivera. Esto supone una represión atroz contra el movimiento sindical y obrero, sobre todo en la CNT, porque la UGT creo que estuvo legalizada durante la dictadura. Supone posteriormente unas quiebras como el gran crack del año 28 en la economía mundial, y esto está dando pie a que una confabulación, en cierta forma, entre comillas, ya puede llamársela así, de partidos republicanos históricos, pues como era el partido de Lerroux, y diferentes grupos catalanes y otras estructuras galleguistas, etcétera, del Estado español, el 17 de agosto de 1930 se juntan en San Sebastián, en locales de Unión Republicana, con el fin de hacer una cosa que la historia conoce como el Pacto de San Sebastián. Es en cierta forma ya una organización de la que no existen actas, no hay papeles firmados, con el fin de intentar echar de una vez a la monarquía alfonsina y traer la república en un tercer intento ya al Estado español. 1820, Riego, y 1872-73, la primera república española. Entonces, con eso ya nos plantamos de que después de Primo de Rivera viene el general Berenguer, la dicta blanda, después vienen diferentes contactos con grupos liberales y conservadores, la clásica estructura de la alternancia del bipartidismo en el Estado español, y nos presentamos en diciembre de 1930, en el que está planteado un levantamiento con huelga general, no hay coordinación, y solamente en aeropuerto de Madrid, en Cuatro Vientos, y en Jaca, con los capitanes García y Hernández. Estos se levantan, son derrotados, casi sin enfrentamiento a lo de Jaca,
y a la semana son fusilados. Eso crea ya un caldo de cultivo en que durante los primeros meses, enero y febrero de 1931, diferentes contactos entre políticos, vamos a decir, dan que el 12 de abril de 1931 se convocan unas elecciones municipales para ver qué es lo que quiere el Reino de España. Bueno, ahora nos vamos a ir acercando también a los preliminares de esta proclamación, pero vamos a llegar al 12 de abril de 1931, es decir, 2 días antes de la proclamación de la República. Ese día se celebran las elecciones municipales. ¿Y qué hay aquí en todo esto para comentar sobre las elecciones municipales del 12 de abril del 31? Bueno, pues estamos ya ante el domingo del que ahora se celebra el aniversario, el 89 aniversario. Se ha celebrado, vamos. El 12 de abril hay una pregunta que le hacen al que estaba de portavoz del gobierno monárquico, el almirante Aznar, y le preguntan, ¿cree usted que va a haber crisis? Y le dice, crisis si veo de que se va a acostar España monárquica y se va a levantar republicana. ¿Qué quiere que le diga usted si va a haber crisis? Todo esto supone de que ya el ambiente estaba ya más seguro que iba a haber un cambio. Votaciones, la gente pues acude con su normalidad, con la normalidad que supone no poder votar con menos de 25 años, con la normalidad que supone que la mujer no puede votar, que solo pueden votar los señores con más de 25 años. Nos encontramos que cuando se hacen los recuentos, en algunos municipios siempre se ha comentado de Eibar. A mí me contó un señor de que el mismo día 13 ya se había colocado la bandera republicana en el ayuntamiento de Galdames. No os cuento más. El asunto es de que en Portugalete, de 10.200 habitantes, no se pudieron votar sobre unos 2.200, 2.300. O sea, con todos los que no podían votar, pues esa fue la participación. Nos encontramos que los recuentos son pero vamos, un montón de concejales y alcaldes monárquicos en las tierras campesinas, en las tierras grandes de España, pero que son 41 capitales de provincias en que las fuerzas republicanas arrasan. Y eso supone ya de que la cosa tiene que cambiar. En cuanto está enterado el Palacio de Oriente, Alfonso XIII intenta ver si algún militar le está llamando para hacer algo, para salir al paso, que si no esto se nos va de las manos. Y por supuesto, el día 14 de abril ya en los municipios se empiezan a izar banderas republicanas y en Portugalete a las 8 de la noche es cuando se organiza el primer ayuntamiento republicano. Es elegido como presidente, como alcalde, Sánchez Vallejo, Federico. Yo tuve el honor de conocerle en los años 60 en el bar Portugalete que tenía en Iturribide él y el hijo. Una gran persona, vestía elegantemente y con pajarita, no te os cuento más. Y siempre bajo las siglas del Partido Republicano Radical. Y esto viene a decir de que el cambio ya está hecho. Ahora solo falta empezar a caminar. La situación es esa plaza del Sol de Madrid, la ilusión, la alegría y las esperanzas de que iba a haber por fin un cambio de algo. Toda la gente pensaba que iba a cambiar todo, que ya eran muchos siglos y muchos años de haber estado padeciendo a las monarquías, a la Inquisición y a todo el ostracismo que arrastraba el Reino de España. Esto en Portugalete fue tranquilo. En pocos sitios yo creo que hubo algún incidente. La gente se lo tomó con una gran ciudadanía, que es lo más ejemplarizante que trae la República. En el vídeo sé que vais a pasar, canta la soprano cómica Enriqueta Serrano, señora de Pablo Sorozábal. En esa canción Viva la República fueron dos grandes artistas, como su hijo Pablo Sorozábal Serrano, al que conocimos, y
esto venía a decir de que todo el mundo pensaba que esto iba a cambiar, que todos hermanos, y viva la República. No vamos a dar más datos porque muchos datos están en los libros. Vamos a ir quizás a más anécdotas. Entonces hemos visto que esas elecciones cambiaron por completo todo el panorama del conjunto del Estado y también aquí en Portugalete, ¿no? Entonces, esas elecciones abren el escenario a un nuevo paradigma, a una nueva forma organizativa y una nueva sociedad en el año 31, y es decir, a partir del día 14 de abril. Y entonces, durante ese año, ¿qué es lo que sucedió o cómo se desenvolvieron las cosas una vez que ya llegó al poder la República? Bueno, vamos a comentar que la República realmente la que legisla y la que pone en práctica sus pensamientos no viene a durar ni 5 años. La República siempre consideramos que es del 31 al 39. 5, 6 no llega y 3 son de guerra. En 1931 se crea primero un periodo constituyente, es decir, ha habido un cambio de régimen, ahora lo que tenemos que hacer es una constitución. En esa constitución, cuando se leen todos los principios que aparecen en ella, se ve que hay un progresismo atroz. Hay unas ganas de tener a toda la ciudadanía, hombres y mujeres, más que a tratarles como seres, es tratarles ya como personas. Ya no son súbditos de un reino, son ciudadanos libres. Eso es lo que se plasma en esa Carta Magna. Pero durante ese periodo constituyente, lo que se suscita es que la reacción, la derecha, la iglesia, el ejército, todas las fuerzas reaccionarias, toda la carcundia, se está empezando ya a organizar. No obstante, son 6, 7 meses de una riqueza de política y de actuación en la que lo mejor de cada partido echa el resto en las Cortes, vamos a decir, en el Congreso. Este periodo constituyente dura hasta el 14 de octubre del 31 y se plantea ya con la Constitución realizada confirmarlo en el 16 de diciembre de ese mismo año. En esa Constitución hay una serie de principios en los que se plantea bajar también la edad de votos a los 23 años. Todavía no se habla del voto de la mujer, pero ya se plantean, y esto le va a ocurrir al futuro presidente, ya posteriormente a Azaña, el que se empieza a aplicar la reforma agraria, la reforma militar, el laicismo, la separación entre Estado e Iglesia, la estructuración del Estado con lo que van a ser las nacionales históricas, la cuestión nacional, y por supuesto, eh, impedir que desembarquen nuevas ideologías y nuevas ideologías, por decirlas, el comunismo y el anarquismo. Ahí empieza a haber unos principios de que el movimiento sindical empieza a ver que, bueno, vamos a estar contentos, viene un cambio y vamos a trabajar todos juntos. Se verá de que el bienio social hazañista se nombra presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora, del partido de la derecha republicana, y apunto bien, derecha republicana, porque queramos o no, los gobiernos, 26 gobiernos de la República de 1931 a 1936, siempre estuvo presente un partido que fue el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que no se puede considerar que es de izquierdas ni que es revolucionario, es un partido de derechas. Y él trata con unas fuerzas o con otras fuerzas, según como venga el viento y la coyuntura, y siempre está presente. Pero hay un pequeño partido, que también es escisión de este, que es el Partido Republicano Radical Socialista, del que Sánchez Vallejo, Federico,
era miembro. Y esa diferencia es la que marca muchas cosas en lo que va a ser los principios de aplicar el progresismo dentro de la República. Hay una persona, Marcelino Domingo, catalán, en el que tiene dos cosas básicas. Una es la cuestión catalana, él es el que organiza la Generalitat, hablando con las fuerzas catalanistas, y luego un principio de educación. Es decir, la educación es lo que va a sacar a la República adelante. Es un país analfabeto, es un país atrasado. Primo de Rivera había metido mucho dinero para crear puestos universitarios en el año 27. Ahí se empieza a organizar de que el Estado precisa educación y precisa ciencia. Pues bueno, Marcelino Domingo es una persona que la historia no le trató más de lo que podía, pero hablaremos un poco más de su persona. Era del mismo partido que de Federico Sánchez Vallejo. La República tira adelante con todo esto y ya el 16 de diciembre, con una constitución en marcha, se presenta ya lo que va a ser un gobierno Azaña, Lerroux, republicanos radicales. Alejandro Lerroux es una persona como para seguirle en su biografía, y el gobierno de Azaña con, con todo lo que ya una izquierda moderada y socialistas van a poder tirar adelante, que es cuando yo creo que más se legisló y más se aplicó durante todo el periodo republicano. Entonces esa sería un poco la situación política de aquellos años, ¿no? Pero ahora me gustaría que fueses igual a medidas más concretas sobre los primeros gobiernos republicanos. Pues bien en políticas de orden público, en cuestión regional, cuestión religiosa, militar, agraria, un poco cuestiones más exactas. Bien, el reto que el gobierno republicano del bienio social hazañista se encuentra entre el año 32 y 33, ya se ha hecho la Constitución en diciembre del 31, tenía ya la cuestión del laicismo muy claro, muy claro. La separación del Estado y la Iglesia. Esto ya pone en guardia a las diferentes jerarquías cardenalicias, como el cardenal Herrera Oria, que fue el ideólogo, por decir, de un partido que lo vamos a ver más tarde, la CEDA. Eh, el laicismo supone de que todas las posesiones que tiene la Iglesia tienen que demostrar que están inmatriculadas, de que no las han cogido ahí de una forma con nocturnidad y alevosía, tienen que demostrar escrituras. Eso todavía funciona hoy en Navarra. Miraros el lío que tienen con las inmatriculaciones en Navarra, incluso aquí en Portugalete. Eh, Eso supone de que también los cementerios dejan de ser religiosos, los cementerios van a ser civiles. Hay que echar abajo las tapias del cementerio civil. Eso va a suponer en Portete también un reto muy bonito y un hecho del que siempre me enorgullezco de haberlo solicitado en 1979 para volver a tirar otra vez el muro del cementerio civil, como se hizo un domingo en el cementerio de arriba, de Pando. La reforma agraria, esas tierras improductivas que tenían los grandes de España, grandes latifundios. El Estado español es un sistema de grandes tierras improductivas de los grandes de España, vuelvo a repetirlo, valga la redundancia. Esas tierras improductivas hay que sacarlas para repartirlas a braceros y a jornaleros. Eh, la reforma militar. No se puede decir de que en el Estado español habría casi 20.000 mandos militares, 80 generales, mandos intermedios, comandantes, coroneles, la Academia Militar de Zaragoza. Eso se acaba. Se van jubilando a cantidad de mandos y la Academia Militar de Zaragoza se cierra. Se trata de crear un ejército moderno, con mandos bien formados, con mandos intelectuales. Qué contradicción, ejército e intelectualidad. Pues sí, señor, hubo muy buenos militares también. Eso pone en guardia ya a un sector
del ejército, como se va a ver en el levantamiento, el golpe militar que da Sanjurjo, el general Sanjurjo, en Sevilla. Se acaba en 2 o 3 días la cosa, no tiene más intención. Y la cuestión nacional, la cuestión de las nacionalidades, un gran catalán como fue Pi Margall, en su libro Las nacionalidades en el siglo XIX, hablaba ya de un gobierno republicano pero federal. Cada nacionalidad su gobierno republicano y una federación de repúblicas. Esa fue la diferencia que tuvieron los republicanos del siglo XIX, si unitaria o federal, y eso pasó al siglo XX, y ahí se mantiene todavía el reto todavía que tenemos de cómo hay que estructurar un Estado español. Eso es posterior, hablaremos de eso también. Ese bienio social hazañista se crea, como hemos dicho antes, de esa persona de Marcelino Domingo, del Partido Radical Republicano Socialista. Se encarga de decir de que hay que dar educación y que hay que crear 27.000 escuelas. 27.000 escuelas en 5 años o en menos. Total, al año se habían construido ya alrededor de unas 12.000 escuelas para todo el mundo, para los barrios, para los pueblos más alejados, de donde ni Dios pasó por ahí alguna vez y dijo una palabra. Escuelas a todo el mundo. Y crea una cosa que dura durante la República, son las misiones pedagógicas, maestros con un aparato de cine, con un aparato de música, un gramófono, se va por los pueblos a enseñar a los niños y a la población mayor qué es lo que se lleva ahora en el mundo, que estaban viviendo todavía como en el siglo XIX, no en el siglo XVIII. Eso supone de que al pueblo hay que enseñar, al pueblo hay que dejarle que aprenda, y el pueblo va a ser la gran simiente que la República va a poner adelante con nuevos miembros bien formados y que van a ser constructivos. Aparte de eso están los artistas, hay libertad de todos los tipos, no hay ninguna prohibición de partidos, sale Falange Española, sale el partido de Albiñana, un partido se les gustaba vestirse de exploradores con el salacoti, el pantalocito y la camisa blanca. En fin, hubo para todo el mundo, libertad de todo el mundo. Toda la gente estaba ahí, pero ya estaban conspirando. Hay constancia de que en Navarra, por ejemplo, había venido una remesa de fusiles de Alemania, de Italia, de la Italia de Mussolini, y que el integrismo se estaba empezando a organizar en Navarra ya. O sea, cualquier cosa ya que digáis es posible, y cualquier cosa que se dé en la investigación de la memoria histórica pues nos va a decir todo eso. En Portugalete se tiró la tapia del cementerio, se puso en marcha el proyecto de la escuela de Trueba de Abácholo, un gran edificio, perfecto edificio. Se pusieron en manos las cantinas escolares para que los niños podrían comer. Hoy ya veis también cómo se estila esto. Y, por ejemplo, la Guardia Municipal casi fue una policía gubernativa. ¿eh? Detenían a gente por hacer pintadas, o por sacar una icurriña, o por gritar por Euskadi Escatuta. O sea, había leña aquí para todo el mundo. Ese es el otro aspecto de cómo se mantenía el orden republicano. En este gobierno de la República estuvo gente muy avanzada. Por ejemplo, Albornoz, también del Partido Republicano Radical Socialista, metió la ley del divorcio. Vitoria Ken creó la reforma de Macos, y Clara Campoamor, del otro sector socialista, pues estuvo adelantando la condición femenina para que la mujer podría votar. En fin, fueron muchos proyectos, habría que leer la Constitución republicana para ver cómo se quiso ahí manifestar que, levantando el nivel y la dignidad de la persona, la República podría triunfar. Entonces, por lo que vemos, fueron muchas las propuestas, muchas las aspiraciones de esos primeros años. Y todo esto, ahora cojamos eso, una visión como más global del tema, ¿no? ¿Cuál era la opinión general de Europa respecto al nuevo gobierno? ¿Cuál era la visión internacional, vamos, de qué relaciones tenía esta república con otros países? Bueno, desde un principio la República no es que fuese mal mirada, pero se la miraba de reojo.
Durante los primeros meses del 31, los primeros meses después del 14 de abril, se produjeron pues algunos asaltos a instituciones religiosas. Esto, por supuesto, al sector vaticanista le puso en alerta de la que podría venir. Claro, piensa el ladrón que todos son de su condición, con el pasado que había y con el que tenían, teniendo casi la enseñanza como una cosa normal, el 50% de las poblaciones en sus manos, la caridad y todos los principios de las virtudes cardinales en su poder, podían hacer lo que querían con un pueblo que estaba, en cierta forma, soyugado. Eh, Esto supone de que ya países como Inglaterra, como Holanda o los que estaban ya, vamos, los países fascistas ya, Italia, Alemania ya estaba surgiendo también la contestación, empezasen a ver a la República como algo de sospecha. Si a eso le sumamos las reivindicaciones sociales, porque ya en el año 32 y 33 la situación de la clase obrera estaba en manos del capital. Por mucha legislación que habría sacado la República, bastante obligada se veía a hacer cumplir a patronos y a empresarios con las normas que estaban dictando. Eh, Esto supone de que ya se empieza a ver a la República como algo sospechoso. Recordemos de que en 1917 el cambio cualitativo que se dio en Rusia, en la Unión Soviética, puso, vamos, en guardia a todas las monarquías y a todos los gobiernos burgueses del mundo, queramos o no. Y, por supuesto, puso también muy encendida a todas las ilusiones que tenían los de abajo siempre, la clase productora, la clase obrera y las clases campesinas, de ver de que era posible cambiar el antiguo régimen. Entonces, la República estuvo siempre como entre quiero y no quiero. Por supuesto que había embajadas, había relaciones comerciales, pero una de las primeras situaciones que se encuentra en la República es que no se pueden acceder a nacionalizaciones de sistemas de producción. Dígase, por ejemplo, la Telefónica. Estaba en manos de un capital, eh, de capital, pues no sé qué capital era, si era americano, era la ITT. Los trenes, estaba metido ahí capital francés. Las eléctricas, los tranvías en Cataluña sobre todo, Inglaterra y Bélgica, o sea, el país, la monarquía alfonsina la había dejado vendida. La había dejado, vamos, en manos de los que aquí podían invertir 4 pesetas y sacaban un duro. Ahí están las huelgas de la CNT contra la Telefónica en Cataluña, luego fue la sede de ellos, la Telefónica, y contra la cuestión de los tranvías. Entonces, la República se empieza a dar cuenta que, claro, una es tener principios y pensar bien que queremos esto, y otra cosa es la realidad. En 1933 vamos a llegar ya a una situación en la que ya se están empezando a posicionar bien un bando, otro bando, derechas, izquierdas, los de arriba, los de abajo, y por supuesto la cuestión internacional, con un nazismo galopante, con lo que quedaba todavía del crack del 28, del 29, de Estados Unidos, que supuso las economías fuesen por el suelo, desahucios en Portugalete también, gente viviendo en el fuerte de Repélega, porque les habían hecho de casa. Entonces hay una coyuntura en la que empieza las masas populares empiezan a desencantarse. Esto no es lo que nosotros pensábamos. La política social y la política agraria ya no es lo que habíais dicho, ¿no? Es que no se están haciendo las cosas. Y en ese caso, pues hay ya una serie de levantamientos anarquistas, el movimiento libertario, en enero del 32 hay un levantamiento en Cataluña, el levantamiento de Llobregat, ocupan pueblos, la historia es bastante curiosa en ese sentido. Hay otro levantamiento en 1933, el caso de Casas Viejas,
siempre se decía que Azaña había dicho tiros a la barriga. Bueno, hay muchas cosas que están en todos los documentos y en todos los archivos. Y el último levantamiento es el levantamiento general en todo el Estado en diciembre de 1933, que es de Zaragoza porque fue detenido allí el Comité Central de la CNT. Total, que nos encontramos ya durante un año 33 ya, nos vamos al 33, en que Europa ya mira de reojo y la situación de la República pues está empezando a temblar algo por alguna parte, ¿eh? Entonces, por lo que comentas, Imanol, en los primeros años de la República ya se vieron temblores, ¿no? De ese nuevo gobierno. Entonces, poco a poco iríamos llegando a los años 1934 y 35, que fueron unos años decisivos en el transcurso de la República, ¿no? Es decir, en cuanto se hizo pública la composición del nuevo gobierno, los socialistas cumplieron su amenaza de que, de que desencadenarían la revolución social, bueno, si la CEDA accedía al gobierno y entonces, bueno, al final, ¿no? Convocaron la huelga general revolucionaria que comenzó a las 12 del día 5 de octubre, ¿no? Eso sería pues un poco el precedente a lo que llaman el bienio negro de, de la República. ¿Qué es exactamente este bienio negro? Bien, el bienio negro, año 34 y año 35, viene de que hay unas elecciones en noviembre de 1933, en la que ya, o como hemos dicho antes, el desencantamiento que había de la población y una coalición de fuerzas como había sido en el año 31 progresista van por separado, pues supone que ese partido que se había organizado a partir del cardenal Herrera Oria, la CEDA, Confederación Española de Derechas, jo, derechas, pues no sé qué derechas eran, está por algún sitio. Y bueno, con el abogado Gil Robles, un gran orador y como han podido ser los que han venido posteriormente, ¿eh? El amigo Aznar, el amigo Fraga, gente que han sido, pues eso, buenos polemistas y que saben por dónde llevarlo. La estrategia de la CEDA era simplemente apoyar el gobierno de Alejandro Lerroux, el Partido Radical Republicano. Estos partidos siempre hemos dicho, joder, la República fue de izquierdas, no, la República fue de derechas. Lo que ocurre es que había conjunción y se jugaba con el equilibrio de fuerzas. Pues bueno, apoyó en primer lugar al gobierno de Lerroux. Lerroux pues hace su jugada política y por supuesto que el segundo paso de la CEDA era pedir la entrada en el gobierno de Lerroux. Esto se ve ya para septiembre de 1934. Hay una serie de cosas que ahora voy a explicar que ocurrió durante el 34, desde enero hasta septiembre. Con la llegada de esa exigencia para entrar en el gobierno de Lerroux, las fuerzas que ya venían ya muy calentita la cosa, pues hace el levantamiento de octubre del 34. Después, el siguiente paso que querría hacer Gil Robles era exigir la presidencia y con esto todo habría vuelto atrás. El partido de la CEDA era un partido que se consideraba accidentalista, no había firmado una lealtad a la República, es decir, si mañana viene el viento por otro lado, me voy por la otra parte. Durante 1934, tanto en el Estado español como en Portugalete, igual me voy a centrar en Portugalete, la diatriba que había contra las fuerzas progresistas, contra el republicano y el socialista, en Portugalete se manifiesta con una concentración que hay de acción católica en Portugalete. Por supuesto que Portugalete siempre ha sido contestatario y se organiza una contramanifestación. En esta contramanifestación, con la Guardia Civil en el medio,
no sabemos dónde partiría el tiro. Un vecino de Portugalete, Ursi Gallastegui, Partido Comunista, pues resultó muerto. Hubo 5 o 6 heridos más, hubo castañazos para todo el mundo y entonces ya se estaba viendo que grupos de acción fachas o de la CEDA o de acción católica o de lo que podría haber entonces ya que estaba empezando a organizar tenían armas también. El Día del Carmen de 1934, el Día del Carmen, julio del 34, acuden a la inauguración del Centro de Acción Nacionalista Vasca, Eusko Abertzale Ekintza, vecinos de Portugalete, con tal mala pata de que a las 12 de la noche en el Parque de Santurce pues vuelven para Portugalete unos militantes de acción, son increpados por gente que se considera socialistas. Hay Reyerta y José Luis Garayzábal, militante de ANV, persona joven, pues es agredido con una lima afilada, con 2 puñaladas de corazón y de pulmón izquierdo. Muere automáticamente. Todo eso supone de que había una diatriba contra la derecha levantisca, pero también había una diatriba contra el que se arrogaba de un nacionalismo nuevo, el nacionalismo de acción. Eh, Hay muchas cuestiones, muchos enfrentamientos entre nacionalismo y socialismo, entre españolismo y abertzalismo, y es una cuestión de que eso está ahí. Hoy día, pues vemos de que la cosa no está más encauzada, pero persiste siempre de sustrato algo de base. El Estado es unitario y el Estado no se puede ni considerar ni federal ni derecho de autodeterminación. Cosa que ya en el Partido Comunista se está empezando a hablar del derecho a autodeterminación, como vamos a ver posteriormente con el gran militante, el comunista guipuzcoano, Larrañaga, que con los principios del Frente Popular ese derecho ya se estaba empezando a comentar. Hasta ahí lo dejamos. Así que fue un periodo no muy largo en el tiempo, pero sí muy intenso en cuanto a acontecimientos históricos, por lo que vemos. Y luego otra cuestión que, bueno, que históricamente algo que ha tenido que solventar, algo que ha tenido que sufrir la clase trabajadora, ¿no? Como es la corrupción, como es, pues bueno, las diferentes corrupciones que hemos vivido en diferentes gobiernos y en este gobierno también, pues hay algo que comentar al respecto, ¿no? No solo la corrupción, sino bueno, también hay un término por ahí que se usa cuando se habla de la Segunda República, que es el escándalo de extraperlo. Un poco nos podrías comentar qué ocasionó eso en el gobierno, bueno, o sea, esos dos puntos que nos referimos cuando hablamos del escándalo de extraperlo y la corrupción en la República. Bien, el gobierno lerrusista y de CEDA se va a encontrar con, después de 1934, en la que hay, no sé, tendríamos que hablar algo más, se intentó echar abajo también el concierto económico de la comunidad vasca, y entonces hay un movimiento de alcaldes durante agosto, septiembre de 1934 en la que detenidos, multados y ayuntamientos suspendidos, como fue en Portugalete Cándido Busteros, el que sustituye a Sánchez Vallejo, a Fede, eh, teniendo, vamos a decir, a la bicha contenida y en cárceles, el gobierno del Bienio Negro se puede lanzar ya a hacer negocio. Política, corrupción y capital siempre van unidos, queramos o no, tanto en las repúblicas bananeras, y eso ocurrió en la República Española, Bienio Negro. Por eso siempre hemos dicho de que república de izquierdas, no sé, repúblicas hubo unas cuantas, la verdad, con sentidos. Si el gobierno del Bienio Negro, el gobierno se hace el 20 de abril de 1934, una de las primeras medidas que hace es decretar una amnistía, pero amnistía no sabéis para quién, para el general Sanjurjo, que estaba encarcelado. General Sanjurjo, por un golpe de Estado, vamos, le sacan y de la misma para Portugal. Hay un personaje muy curioso que sustentó
a todo el golpe franquista, que es el industrial, pirata, traficante. No, la historia le ha puesto muchos nombres. Juan Mars, habréis oído hablar de la banca Mars. Juan Mars está en la cárcel. Está en la cárcel por haber hecho una serie de cosas durante la dictadura. Fue diputado en la dictadura de Primo de Rivera y es cojonudo. Una noche se escapa de la cárcel. O sea, que ya se estaba manipulando todo. Se trata de recuperar la pena de muerte, que había sido sustituida por la República también. Eh, ¿Qué deciros? Hay muchos casos de cazos y de esto, pero el caso más curioso es el caso del extraperlo. Dos personas, tres personas mejor dicho, y la señora de uno, de Strauss, Daniel Strauss, Perlovich, otro socio de él, vienen al Estado español escapando de Holanda y con una patente de una ruleta que estaba amañada, que en Holanda los habían cazado, siempre ganaba la banca, y con permisos de diferentes políticos, un sobrino, hijo le llamaba él, de Alejandro Lerroux, Aurelio, y diferentes miembros del gobierno y de la política lerrousista, pues consiguen patentes para poner el primer casino de la ruleta en San Sebastián y el segundo casino y el segunda ruleta en el casino de Formentor en Mallorca. Ahí se había abierto ya un hotel internacional, Erroflin habían venido, famosos y todo, y en el que no han dicho que no nunca. Parece ser que el comandante de las Baleares, que en ese momento es Francisco Franco Bahamonde, tuvo algo que ver por gestionar la implantación de esta ruleta en Formentor. O sea, aquí me parece que la saga de los Franco estaba por muchos sitios. Eso habría que estudiarlo, pero bueno, aparece esa duda también histórica. Entonces, el extraperlo viene de esa palabra, Strauss y Perlovich. Después quedó el término acuñado en la Academia de la Lengua Castellana, en el que es la implantación y la cuestión de la corrupción por todo lo que se puede vender de tapadillo en el mercado negro. Es un negocio fraudulento. En las épocas del racionamiento del franquismo, de la autarquía, supuso eso, pero siempre con ganancias de los que sabían hacer negocio en todo momento de necesidad de las clases populares. O sea, empezó por el juego, hoy tenemos el juego en todos los rincones, en todos los barrios, la ludopatía esa, ya es sangrienta, en momentos de miseria siempre aparecen todos estos aprovechateguis, y eso fue uno de los determinantes ya en 1935 que supuso que el Partido Republicano Radical de la Rus, vamos, se vería ya contra la pared. Y eso puede ser una cosa que decir, que corrupción y cambio de régimen, por supuesto que una cosa lleva a otra. La corrupción que hemos visto hoy con la monarquía borbónica, padres, hijos y nietos, vamos, no sabemos qué decir en el 2020, pero la cosa está más que clara. Bueno, poco a poco ya vamos acabando con la entrevista. Y ahora vamos a hacer salto al año 36, más concretamente al día 16, el día 16 de febrero, ¿no? Que fue cuando se celebraron las últimas elecciones de la Segunda República. Bueno, el 16 y luego el 23, si no estoy equivocado. Y en esas elecciones, pues bueno, fueron las elecciones que dieron la victoria, una mayoría parlamentaria a la coalición de izquierdas del Frente Popular, ¿no? Todo eso, es decir, los resultados de las elecciones, el momento concreto histórico ese, ¿qué panorama o qué escenario dejaron esos resultados y la victoria de la izquierda en el año 36, en febrero del 36? Bueno, como bien dices, estamos ya en febrero del 36. En ese intervalo, pues como hemos visto, la corrupción ha sacudido ya bien al gobierno, al bienio negro, y las posiciones que ya esto va a haber unas nuevas elecciones que se convocan para el 16 de febrero.
Las organizaciones ya van a ser ya claramente antagónicas. En ese intervalo pues han surgido esas fuerzas de Falange Españolas, las JOS, el Partido de Albiñana, diferentes grupos integristas, carlistas, bueno, un montón de siglas, una sopa de letras que no van a ir perfectamente unidas porque hay un grupo ya que lo aglutina todo, que es la CEDA. La CEDA ya se ha pasado por encima al Lerroux y al gobierno ese republicano. Y enfrente se va a encontrar el Frente Popular. El Frente Popular tiene una experiencia ya, son directrices de la Tercera Internacional. Dimitrov, el comunista búlgaro, plantea ya para Europa que la unión de las izquierdas debe ser con un programa que va a ser el Frente Popular. El Frente Popular en el Estado español se empieza a organizar por todas las fuerzas de izquierda, por fuerzas, las fuerzas nacionalistas no entran en ello en el Estado español. Cataluña estaba con el gobierno de la Generalitat y en la cuestión del Estatuto Vasco, luego si queréis preguntar alguna anécdota que tuvo que ver Portugalete con los estatutos de autonomía, porque hay una cuestión que vale como anécdota para contar sobre Portugalete. Eh, Total, que en febrero están las posturas derecha e izquierda muy claras. Ya no va a ser de izquierdas claramente, sino que ya se está organizando un principio de revolución. Y por la otra parte, las fuerzas reaccionarias están organizando ya pues para pegar lo que haga falta, un palo al aire o un tiro a la cabeza. 16 de febrero. En la cárcel hay un montón de presos, unos 30.000 se supone todavía que había desde octubre del 34 en Guinea. Hay un caso muy bonito también de corrupción con 2 barcos de Guinea a un naviero que tenía la patente de mandar barcos, la línea España-Guinea, en el que se le unieron 2 barcos y también el partido de Lerroux, pues hubo un cazo para darle tela y la verdad que al final no se consiguió concedérselo, pero bueno, había cazos por todos los sitios. Y en febrero del 36 con una política que si os vais a las hemerotecas y a los carteles, vamos, es que era paranoico era ver lo que decía la derecha. El cartelismo. En cambio el otro, pues el Frente Popular pedía la amnistía y venga con la amnistía y con la amnistía y la amnistía pues siempre ha sido una reivindicación en todo proceso revolucionario, en todo proceso eh, ideológico en el que la amnistía pues es una demanda lógica. Hasta en el siglo XXI, en 2020, la amnistía sigue siendo una demanda lógica. Pero ese 16 de febrero el Frente Popular gana las elecciones no por un margen muy grande, un margen que no llegó a diferencia de 100.000 votos. No las dos Españas, ni las dos clases sociales, ni los dos partidos. Había una diferencia ya, había una diferencia ya entre un lado y otro lado. Y en ese sentido se está preparando ya eh, el aguante de los dos combatientes, de los dos boxeadores que toman aire para empezar en un nuevo asalto. 16 de febrero, amnistía. Ahí va. La gente se lanza a la calle y va a las cárceles a sacar a los presos. Eh, Plan del Frente Popular. Pues ya reparto de tierras a troche en mansalva, nacionalizaciones, se están estudiando. Se dice que las minas de Río Tinto, que estaban en manos de capital inglés, fue el acicate para que el Foreign Office, el gobierno británico, dijese, hasta aquí he llegado. Me han tocado ya los cataplines en diferentes empresas, pero con las minas de cobres de Río Tinto, por ahí no transijo. Y se dice de que el Foreign Office estuvo como uno de los inductores al golpe de Estado, haciendo ya conchaveo con militares y con las fuerzas de CNT, de CEDA y las fuerzas derechistas. Entonces, durante esos 4 meses, hasta julio, marzo, febrero, marzo del 36 a julio del 18, pues se están gestando diferentes cosas. El teniente Castillo es asesinado, Calvo Sotelo se le saca de casa y aparece también en un descampado, era el gran portavoz
de la derecha española, buen orador, pero vamos, las cosas estaban ya como estaban. Tiroteos por diferentes sitios, Falange Española con sus grupos, el resto de la gente tratando de defenderse, los señoritos y todos los terratenientes ya haciendo ostentación por diferentes sitios de los latifundios de España, no dando trabajo. Se estaba gestando algo, se estaba gestando algo, y eso nos llega ya al 18 de julio, en el que ya la cosa es impepinable. La República, había voces ya que se estaba avisando de que iba a haber esto, y decía, no, esto no pasa nada, esto será como lo de Sanjurjo. Y no fue como lo de Sanjurjo, ahí vino y vino armada. Hay una serie de anécdotas que no sé si habrá un margen posterior, porque nos hemos extendido largo y tendido. No hay que dar chapas, pero las cosas muchas veces hay que explicarlas, porque con una frase corta, como hacía Pío Baroja, te enterabas de la novela, pero muchas veces tenías que ir a otro texto para enterarte del contenido. Entonces, de momento dejamos ahí. Si hay alguna pregunta más, en vuestras manos. Bueno, Imanol, por alargarse un poquillo no pasa nada, que estamos en un momento en el que tenemos tiempo para escuchar y es buen momento para el análisis histórico, el análisis político. Y entonces, bueno, aunque nos alarguemos un poquillo, no pasa nada. Pero bueno, ya llegamos al final de la entrevista, ya hemos llegado a lo que sería el final de la República y el alzamiento fascista por ayuda de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Pero bueno, entonces ya vamos a volver un poco a Portugalete, ¿no? O sea, toda esa época en Portugalete qué momentos dejó o qué anécdotas podrías contar sobre esto, sobre esta época en Portugalete. Bien, Portugalete, pues queramos o no, tuvo lo suyo. Es una historia muy personal y no se trata de decir que somos portugalujos, y como me dijo una vez un administrativo del Colegio Médicos, Gurruchaga, pariente de Gumersindo Gurruchaga, el primer alcalde franquista de Portugalete, nombrado el mismo día 22 de junio en la plaza por el teniente del Requete, Leza, familia de constructores de Portugalete. Me dijo, joder, Portugalete, ya vienes aquí, Portugalujo, el de la pequeña Moscú. A Portugalete las derechonas le llamaban la pequeña Moscú. No os cuento más el concepto que tenían de la vida portugaluja. Portugalete ha sido un país, ha sido un pueblo social, queramos o no, clases sociales el Muelle, clases sociales Repélega, el Ojillo, la parte alta y, como no, el entrañable Muelle Viejo. La vida social se desarrollaba en Portugalete, la banda música, eh, los pescadores, los palangreros, el Ochote de Anovac, que se tuvo que disolver porque toda la gente fue para el frente, comunistas, eh, socialistas, militantes de acción, Partido Nacionalista, luego se juntaron otra vez los que quedaron vivos. El asunto es que Portugalete tuvo una vida social curiosa. No hay que olvidarse de que fueron unas fuerzas progresistas, con el Partido Republicano Radical Socialista, que en cierta forma, si leemos la historia, fue la gente que tuvo nivel, tuvo luces para llevar adelante esa constitución republicana, junto con el socialismo posterior y con el Partido de Izquierda Republicana de Azaña. Portugalete es fiel a una serie de principios, pero por supuesto con una guardia municipal que hacía de guardia de autoridad. No vamos a entrar en esas cuestiones, pero bueno, Portugalete estuvo ahí. Sí decir que de Portugalete, de los 10.000 habitantes, 10.500 que podría haber en 1936, en 1937, a partir del 22 de junio, había bajado en 2.500 habitantes. Supuso que esa gente escapaba y, como me dijo uno de los que huyó,
también, Bienvenido Chamorro, de la familia de los Chamorros, me dijo, a ver, Bienve, ¿por qué marchasteis y por qué no queríais volver? Y me hizo un gesto significativo, el dedo por el cuello. Entonces, claro, con lo que ya se sabía que estaba ocurriendo en otras partes del Estado, lo que había ocurrido en Navarra, había un miedo real a lo que venía la fiera fascista a poderse tomar la revancha. Hay muchas historias de Portugalete. En el día 20, cuando se abren las cárceles de Bilbao, salen pues, todos los presos de derechas, se les libra en Archanda y algunos presos que se les considera comunes, delito común, pues Marquina, el mote era Chaparrón, militante de Acción Nacionalista, en febrero del 36-7 en el hotel, pues parece ser que a cuenta de dimes y diretes, él estaba de permiso del frente, mató a 2 personas, Chiquer y un futbolista que viene en todos los libros de historia. Esa persona no la dejaron en la Rinaga y fue uno de los portugalujos que fue dado garrote vil en agosto, creo que fue agosto del 37. O sea, la división de las amistades, de las familias y de todo vino igual posteriormente. Antes ya habría, pero luego posteriormente ya fue más grande. Hay muchas anécdotas del Portugalete que igual otra vez habrá que recogerlas. No queremos suplantar los historiadores de Portu, el mareómetro, Anastasio Munarriz con su gran recopilación de obra, de las que todos recurrimos, con esos archivos de fotografías que hay en el mareómetro y en la sección cultural de Portugalete. O sea, Portugalete tiene una vida muy amplia. Ahora, el periodo republicano, pues igual todavía tenemos que profundizar y buscar ya nombres propios de todo ello. En todo ello había personas, hubo pues eso, dolor, hubo alegrías y la verdad es que nunca nos cansaremos de alabar la cuestión de Portugalete. Como última repaso ya todo esto general, sí me gustaría decir que la República sí trajo una serie de avances que no se podrían haber pensado en años anteriores. Lo primero fue la cuestión de la educación, como os hemos dicho antes, escuelas para todo el mundo y en todos los rincones. Universalización de la sanidad, que gracias al freno que creó la CEDA ya posteriormente hasta el año 35-36 no se llegó a desarrollar del todo. La cuestión del laicismo, separación de una vez ya de ese gran poder y oculto y que tira para ellos mismos, que es la Iglesia, la separación de Estado e Iglesia. La cuestión agraria, por una vez que el campo no sería la niña de los pobres y que todos los campesinos tendrían que emigrar, con tanto terreno y tanta extensión que tenía el Estado español. La cuestión de que los militares no serían otro elemento de desestabilización. La cuestión nacional, qué decirlos, tenemos todavía hoy pendiente, pues cómo se va a estructurar este Estado, esta monarquía, mejor dicho, este reino, o el que venga. Ahí tenemos Cataluña, aquí tenemos la división de lo que llamamos Euskal Herria algunos, ahí está Galicia, ahí está Andalucía y es otra de los grandes retos que tiene para entrar en la modernidad ya el Estado español. Son muchas cosas, igual son simplemente análisis e intervenciones que he dado de dar mi parecer, pero vamos, creo que me he ajustado algo a la historia. Esto tiene continuidad y la verdad que Merkatu, Sorionak por vuestro aniversario, por vuestro urtebetetxea, y la verdad que todas estas cosas podíamos haberlas hecho en una mesa redonda en ese gran local que tenéis. Y ¿qué más deciros? Pues que adelante con vuestros proyectos y aquí está Oroitus y la verdad que voy a hacer extensivo al resto de miembros por si en una segunda parte se les puede entrevistar a todos ellos. Merkatu, aurrera, marruka, aurrera ere bai, eta venga, besarkada handi bat, Bueno, eskerrak zuri Imanol eta Amabiri eta orokorrean Oroituz talde memorialistari, merkatuko dinamikan parte hartzeagatik
eta batez ere urtean zehar hor egoteagatik jakintzaren kolektibizazioan, azken finean jakintza zabaltzea eta guri historiaren laginak ekartzea ere hori auzolana delako. Berazia egia den eta hurrengoan merkatuan bertan biltzen garen bai ingururen baten edo bai baten bueltan. Eta entzuten ari zaretenentzako, agur bero bana eta hurrengora arte. Ondo izan eta zaindu gaitezen.